Queremos que usted vea a continuación el siguiente cuadro. Es la cantidad de municipios y la categoría de riesgo que en las últimas horas se determinó. Este es el mapa de municipios según categoría de riesgos. Le aclaramos nuevamente por los colores. El rojo es un riesgo alto y son en total 68 municipios. El amarillo es de riesgo medio y son 152 municipios. Y el color verde es de riesgo moderado. Son 119 municipios. Estamos ahora con Heidi Roca, viceministra de Salud. Viceministra, buenos días. Gracias por estar con nosotros. 68 municipios son catalogados de riesgo alto. Y para que las personas que son parte de esos municipios lo comprendan, por favor, ¿bajo qué parámetros se determinó su riesgo? Muy bien, buenos días. Se ha utilizado 6 tipos de parámetros. Esos parámetros están determinados por 2 dimensiones. Una dimensión que es la más importante es la dimensión epidemiológica, que tiene que ver con el comportamiento de la pandemia en Bolivia y cómo se manifiesta en los distintos municipios del país. Eso es lo que se llama una tasa de ataque, es decir, cuántos casos nuevos se van dando cada día sobre un total de la población expuesta, que es la población boliviana. Otro indicador que se está utilizando es lo que se llama razón de reproducción, que implica en qué medida una persona tiene la capacidad de contagiar a otras personas en el periodo en el que se encuentra con el virus. Y el otro indicador es la tasa de letalidad, es decir, cuál es la capacidad que tiene esta enfermedad de producir decesos en el total de personas que están enfermas. Ese es 3 de los indicadores de mayor peso que han sido utilizados en la determinación de este riesgo, pero también se utilizan otros indicadores que tienen que ver con la misma población. Ahora, ministra... Estos indicadores, ¿sí? Ministra, le decíamos que anoche la vimos con un grupo muy grande de expertos y de autoridades en salud. Lo que ustedes recomiendan como expertos y como quienes han estado viendo estas cifras, viendo cómo están los indicadores de fallecimientos, de personas que se contagian y quienes son potenciales a hacerlo, ¿esto significa que las personas de estos municipios deberían permanecer en cuarentena total? Sí, nosotros consideramos que sí. ¿Por qué razón? Porque uno de los parámetros que se está tomando en cuenta para determinar este índice es los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos que están siendo más atacados en Bolivia con el COVID? Por un lado, la población que se llama económicamente activa, es decir, la que está entre los 20 y los 49 años. Es la población que está saliendo a trabajar. Y por otro lado, también la población que tiene mayor capacidad de reproducción, es decir, en edad reproductiva. Son mujeres que están en el tiempo, en la posibilidad de embarazarse, lo que significa también un riesgo. Y el otro grupo que está siendo atacado y especialmente es el que está falleciendo, es el grupo mayor de 60 años. Entonces quiere decir que la cuarentena en estos municipios de alto riesgo debe ser lo más estricta posible. Viceministra, buenos días. La saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz y quiero concentrarme en estos municipios de alto riesgo. Suman 68 a nivel nacional. ¿Qué tiempo calcula el Ministerio de Salud que les va a tomar a ellos controlar mejor el índice de contagios y pasar a una cuarentena más flexible, a la moderada, a la media? Gabriela, buen día, ¿cómo está usted? En realidad el ministerio no puede determinar el tiempo que los municipios pasen a moderada o media. ¿Por qué razón? Porque está dependiendo fundamentalmente de aquellos indicadores que se llaman dinámicos y estos indicadores tienen que ver con el comportamiento de la población. En la medida que nosotros guardamos el distanciamiento social y las medidas de prevención y protección en todo ambiente en el que nos encontremos,
De hecho, vamos a disminuir la posibilidad de contagio hacia nosotros y de aquellos positivos hacia los que no son positivos. Entonces, fundamentalmente depende de eso. Y por otro lado, de la capacidad de respuesta que tienen los municipios para contener, para controlar, para orientar y para informar. La conciencia de la población es la que va a determinar si un municipio sube o baja de rango. Y viceministra, esta capacidad de respuesta de parte de las autoridades del sector salud también, tengo entendido, se basa en la posibilidad de detectar los casos a tiempo. Y hay un grave problema en Cenetrop, especialmente aquí en Santa Cruz, por el colapso, la cantidad diaria de pruebas que deben hacer, y hay retrasos en la entrega de resultados, hay falta de reactivos. ¿Cómo subsanar esto? Gabriela, ayer el ministro y las distintas autoridades han mencionado lo siguiente. Es cierto que hemos estado bastante saturados en los 3 grandes laboratorios que tiene el país, pero en gran parte esto se ha debido a la falta de disponibilidad de pruebas, pero no por un descuido del Ministerio de Salud, sino básicamente por la dificultad de encontrar estas pruebas fuera del país. Ahora, a partir de esta próxima semana, estamos seguros de que los distintos laboratorios que están asignados para el resto de departamentos van a empezar a funcionar. El colapso del Cenetrop o de INLASA va a ser resuelto y vamos a tener mayor capacidad. Pero quiero decirle algo, Gabriela. La capacidad de detección no solamente está en la toma de muestras de laboratorio, también está en la capacidad que tengamos a nivel departamental y municipal de hacer un seguimiento estricto en la población y saber detectar oportunamente aquellos pacientes sospechosos que podrían en algún momento llegar a enfermar o a un hospital o a un servicio de terapia. Nuestra meta debe ser evitar llegar a los hospitales y para eso tenemos una estrategia que es de vigilancia comunitaria y que la van a aplicar a nivel departamental y municipal en todo el país. Viceministra, en lo que compete a las responsabilidades que tiene el gobierno y las promesas que ha estado haciendo hace varias semanas, que de semana en semana asegura que van a llegar pruebas, pero no llegan nunca a los hospitales, no llegan a las personas que necesitan las mismas. Lo que acaba de decir, ¿realmente se va a cumplir? ¿Tienen la forma de garantizar ello a las personas que están esperando las pruebas que prometieron ya hace algunas semanas? Las pruebas no han faltado en los distintos laboratorios. Si bien no se ha tenido la cantidad total esperada, sin embargo no han faltado y se ha estado dotando a los laboratorios de las pruebas, de las distintas pruebas en los 3 laboratorios. Sí le podemos decir que la próxima semana vamos a tener las distintas pruebas, no solamente las PCR-RT, sino también los cartuchos, que son los que se utilizan en los laboratorios, en los equipos GeneXpert, que ya han sido distribuidos en el resto del país. Pero la queja no solamente va para las pruebas, viceministra, sino también para los laboratorios COVID. Hablamos de que estos están colapsados en el país. Incluso hay departamentos como el Beni que se han quejado, así como Potosí, de que las pruebas continúan en sus departamentos hace 2, 3 días y no han sido procesadas, ni siquiera recogidas. Es como le decía, ha habido una concentración de pruebas porque también ha habido mayor capacidad de toma de muestras en cada uno de los departamentos. Entonces, no podemos cambiar las cosas cuando sabemos las dificultades que no solamente las tiene este gobierno, este país o este Ministerio de Salud. Conseguir las pruebas en el resto del mundo no es sencillo en este tiempo. Sin embargo, sí le podemos decir que se ha garantizado la disponibilidad de pruebas.
de aquí para adelante. Viceministra Gabriela nuevamente le habla. Denuncian que en Santa Cruz solamente quedan 2 respiradores. ¿Han calculado desde el Ministerio de Salud a cuánto podría subir el índice de fatalidad del virus de aquí en adelante si es que continúa el incremento de los casos a diario? Cada vez estamos registrando 100 algo en el departamento. Gabriela, el tema de respiradores se está resolviendo también. En este fin de semana se están trasladando respiradores a Santa Cruz y a Beni. El día lunes estamos distribuyendo 95 respiradores en los municipios donde tenemos mayor casuística. Sin embargo, yo quiero insistir, Gabriela, la solución o la mitigación de esta pandemia en Bolivia no se resuelve con ventiladores solamente. Necesitamos inculcar a la población. Usted está viendo a través de las distintas imágenes que se pasan en distintos lugares en todo el país. La población no está entendiendo, por un lado, que es importante el distanciamiento físico, por otro lado, que es fundamental el cuidado, el lavado de manos, el uso del barbijo o el uso de guantes, dependiendo dónde se encuentre. En todo caso, yo apelo a la población, a la conciencia de la población. Si queremos cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, por favor, tengamos ese cuidado. Si nosotros mantenemos estas medidas y no necesariamente estar completamente encapsulados, es fundamental la conciencia que debemos tener. Vemos los mercados, vemos en las calles, hay mucha gente que presiona por salir con cualquier motivo y no se da cuenta que lo que puede venir después es enfermarse o, dependiendo cómo se presente la enfermedad, llegar a morir. Nosotros no queremos llegar a ese punto. Y en este escenario, viceministra, se ha convocado a elecciones. Las campañas deberían comenzar en junio. Hasta el 31 de mayo ya estaremos libres de todo riesgo en el país para evitar más contagios. ¿O qué opina el Ministerio de Salud de esta situación venidera? Viceministra, ¿me escucha? Ahora sí le preguntaba sobre las elecciones. En ese escenario que usted me planteaba, va a haber una etapa de campaña preelectoral antes de las elecciones convocadas para el 2 de agosto. ¿Qué posibilidad hay de que se reduzca hasta esa fecha el índice de contagios? ¿Cuán riesgoso o no será salir a las calles después del 31 de mayo? Bien, esa es una pregunta que tiene respuesta fundamentalmente en la población y en las medidas de control que puedan ejercer tanto los gobiernos departamentales como los gobiernos municipales y las fuerzas del orden. Si no tenemos desarrollada una conducta y una disciplina pensando en nuestra salud, no podemos vivir dependiendo de que encontremos un guardia en la calle que nos detenga o esperando que no esté el guardia para que nosotros circulemos. O sea, el tema, independientemente de las elecciones, Gabriela, pasa por un cambio de conducta. Y nosotros decimos un cambio de conducta por la salud y un cambio de conducta por la vida. Viceministra, usted como especialista y experta en salud, ¿cree que es posible, dada la situación de las cifras que ustedes como ministerio dieron, que las elecciones podrían realizarse este 2 de agosto? No me compete, estimada amiga, emitir ese criterio, puesto que está dependiendo de muchos otros factores que no son exclusivamente el de salud. Pero si hablamos desde el punto de vista estrictamente de salud,
consideramos que nuestra atención debe estar centrada en controlar, mitigar, aplanar la curva y luego el descenso de la misma. Porque sabemos que después de esa etapa en la que tengamos un descenso de la curva de la pandemia, no estamos seguros de que podamos presentar otra ola de contagios. Por lo tanto, si tuviese que dar un criterio con relación a ese tema, diría la prioridad por ahora es la salud, es evitar más enfermos y evitar más muertes y cuidar a la población. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral dio un rango de fechas para realizar las elecciones entre junio y septiembre. ¿Cree usted que tiene lógica ese rango de fechas tomando en cuenta los picos que podría tener la pandemia? Se prevé que si se continúa con las medidas de cuarentena como se ha estado desenvolviendo hasta esta época, septiembre podría significar para nosotros un inicio de un aplanamiento o un descenso. Pero todo esto está dependiendo de en qué medida, no solamente la responsabilidad de la población, sino también la responsabilidad de las autoridades municipales y departamentales de priorizar la salud por encima de otras acciones o actividades que tengan que ver con cada uno de estos ámbitos. Bien, viceministra, gracias por su tiempo esta mañana aquí en la revista. Es la viceministra de Salud, Heidi Roca, hoy con nosotros.